también entonces. O sea, es casi como, Poner atención. claro, Sí, no sé, está bien, está bien. Sí, sí. sí. O sea, no es ningún cálculo, ni mucho menos. Son como, casi uno le escuchó, es como casi obvio. Que era un poco, por lo que vi de las otras que habían mandado, tenían esa Ahí, estructura. Alejandra, ¿tú estás grabando? No, Ah, Yo tengo Pamela que está. porque grabar. sale un Sí. punto. Ahora, Pamela, tú. Yo no estoy ya. grabando, pero Ahora aparece voy que a está empezar. grabando. Pero Ya. aparece que está grabando. Sí, a mí igual me parece que está así, grabando. me parece que Así está Pero que yo lo grabando. puedo que. grabar por Sí. mi cuenta. ¿También puede? Ujú, ¿O solo una persona? Ya. Ahí sí. ahí está. Ya. Empecemos. Ujú. Bienvenido. Hay poquito, quizás por el cambio de hora, pero Sí. bienvenido a la Escuela de Verano. Antes quería decirle que ya publicamos el template para subir los abstracts de 2 páginas. ¿Ya? Entonces, un abstract como extendido. Pusimos ahí los nombres de las secciones, pero siéntanse libres de modificar si es que es necesario, pero ojalá que estén todos esos contenidos para que podamos evaluar la abstract. ¿Ya? Bueno, hoy día tenemos como invitado al profesor doctor Alejandro Weinstein, que es profesor de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valparaíso. Recibió su pregrado, su bachelor en Ingeniería Electrónica en la Universidad Técnica Federico Santa María, y después realizó un doctorado en Ingeniería Eléctrica con énfasis en procesamiento de señales en el Colorado School of Mines, en Estados Unidos. Su línea de investigación actuales incluye bioinstrumentación, procesamiento de señales biomédicas y técnicas de neuromodulación. Así que, eso. Adelante, Alejandro. Bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecer al profesor Pino y a la profesora Guevara por invitarme a participar de la Escuela de Verano, perdón, y también a todos ustedes que están asistiendo a la charla. Voy a compartir mi pantalla. Las preguntas vayan haciéndolas en el Q&A, ahí las preguntas y respuestas como siempre, y ahí las vamos a ir, las pueden hacer durante la charla, eso queríamos aclarar. Sí, y usted es posible que no sé si me la... Ah, no, pero ahí me apareció. O sea, si no contesto una pregunta, Te Me, vamos Sí, avisando, no nosotros te ah, bien, preocupes. sabemos, ya, sí. ya, ok. Ahí está. Bien, entonces están viendo mi presentación, ¿sí? Sí. Sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces voy a comenzar, como les decía, les agradezco a todos por estar acá y también a los profesores por haberme invitado. Y hoy día les voy a hablar de lo que se conoce como Graph Signal Processing, que es una técnica relativamente nueva para procesar señales que están definidas sobre grafos. Y voy a organizar la presentación en 2 grandes partes. Primero le voy a hablar sobre los fundamentos teóricos de esta técnica, y en la segunda parte vamos a ver algunas aplicaciones en el procesamiento de señales biomédicas. Voy a comenzar haciendo un refresco o una revisión de lo que posiblemente ustedes ya conocen, que es el procesamiento de señales de tiempo discreto, en donde uno tiene una secuencia de valores, pueden ser, por ejemplo, temperaturas registradas en el tiempo, o una intensidad de voz, lo que uno tenga, y uno tiene este x0, x1 hasta n muestras en total, y hay una relación natural, si es que uno, por ejemplo, tomó las muestras en el tiempo, entre los distintos valores de esta función. Y uno podría hacer un esquema como el que tengo más abajo, en donde cada valor del dominio, es decir, este 0, 1, 2, está relacionado con el de al lado. O sea, el 1 está a la derecha del 0 y a la izquierda del 2 y así sucesivamente. Y este dominio de la señal, y yo lo podría visualizar de esta forma, es lo que yo llamo un dominio regular, por razones que van a ser más evidentes cuando les presente un dominio irregular. Veamos otro ejemplo de dominio regular,
en el caso, por ejemplo, de una imagen digital. Cuando ustedes tienen una imagen digital, lo que ustedes obtienen es un conjunto de intensidades, tienen todos estos píxeles, que también están ordenados en una grilla en este caso. Entonces tienen el píxel de la fila 1, columna 1, así sucesivamente hasta formar una imagen de m por n píxeles. Y nuevamente lo que quiero enfatizar en esta imagen es que cada píxel tiene un orden natural con sus vecinos, con el de arriba, el de abajo, el de la izquierda a la derecha, y no es difícil convencerse de que esto es un dominio regular, o sea, cualquier pedazo que uno pesque de la imagen, excepto los bordes tal vez, uno tiene esta estructura en donde se observa esta regularidad. Y de hecho, si estudian procesamiento de digital de imágenes, van a ver que muchas operaciones están basadas en esta estructura. Por ejemplo, un filtro básico en procesamiento de imagen agarra el valor de un píxel y lo reemplaza por una suma ponderada de sus vecinos, donde hay una definición natural de vecinos dada por esta estructura o dominio regular. Sin embargo, no todos los problemas a los que nos vemos enfrentados tienen este dominio regular. Pensemos, por ejemplo, en la red de metro. Esta es la imagen del red de metros de Santiago, en Chile, en donde tenemos las estaciones, distintas líneas que están conectadas entre sí. Y uno podría tener valores de alguna variable de interés asociado a cada estación de metro. Por ejemplo, podría ser alguna variable ambiental, la temperatura en cada una de las estaciones, o tal vez alguna variable asociada a la operación del metro, por ejemplo, el número de personas que está en cada estación en un instante dado. Y aquí claramente la relación entre los distintos valores de esta función no es regular. Si yo simplifico esto y lo dibujo acá, en donde saco todos los detalles y simplemente me quedo con un puntito donde indica cada estación de metro, y si hay una conexión entre estas dos estaciones, pongo esta línea, me queda un dibujo como el que está acá. Y este dibujo es muy distinto a este dibujo. Entonces, lo que me interesa en este momento enfatizar es que hay problemas que en forma natural están definidos sobre un dominio regular, pero que hay otros problemas, como el de la red del metro, en donde el dominio no es regular, y uno tiene algo como lo que está acá. Algunos otros ejemplos de aplicaciones en donde aparecen dominios irregulares, por ejemplo, el cerebro humano, uno tiene distintas áreas que están interconectadas entre sí, pero no están en un dominio regular, no viven en lo que uno podría llamar un espacio euclidiano. Otro ejemplo acá, una red de regulación de genes, también un ejemplo biológico en donde uno tiene proteínas, genes, etcétera, en donde están relacionados entre sí, pero no en una forma regular. Otro ejemplo, cuando uno tiene mediciones, por ejemplo, con lo que se conoce como un LIDAR, que a uno le permite medir nubes de puntos de un objeto, uno también termina con dominios de esta naturaleza y que pueden ir cambiando en el tiempo, pero que nuevamente no son regulares. Y finalmente, otro ejemplo que tengo acá es una red social, en donde uno tiene personas, y las personas tienen amigos, bajo alguna definición de amigos, que uno siga al otro, etc. Y uno puede tener alguna función asociada a esos valores, por ejemplo, no sé, opinión política o ingreso, nivel de ingreso, estado socioeconómico, lo que sea. Y uno también tiene estas relaciones y que nuevamente no están definidas sobre este tipo de dominios regulares que uno estudia en los casos más clásicos. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿cómo podemos aplicar las técnicas de procesamiento de señales que conocemos de estos desarrollos más clásicos cuando uno tiene funciones que están en un dominio irregular, como algunos de los ejemplos que les he dado? Y eso es lo que resuelve este framework relativamente nuevo que se conoce como Graph Signal Processing. Una de las cosas que primero quiero enfatizar es que el énfasis está en el procesamiento de señales. Vamos a ver en un momento que vamos a hacer uso de los grafos. Es posible que ustedes ya conozcan los grafos, es una estructura matemática que se las voy a explicar con más detalle, pero es bastante intuitiva.
y que es posible que la hayan escuchado hablar de ella y se utiliza bastante. Sin embargo, el énfasis acá es la señal definida en el grafo. Hay muchas cosas, por ejemplo, en las redes sociales, que yo puedo obtener este grafo y ver, por ejemplo, niveles de conectividad, encontrar alguien que es capaz de influenciar más sobre otro porque tiene más conexiones. Todo eso se obtiene de la estructura del grafo. Pero lo que a mí me interesa en el concepto o en el marco de esta idea del Graph Signal Processing es de señales definidas sobre el grafo. Es decir, donde para cada punto del grafo yo tengo alguna variable definida. Por ejemplo, la temperatura en una estación de metro o cuánto es el ingreso que tiene una persona dentro de una red social, etc. Entonces, ¿qué es este Graph Signal Processing como concepto? Es un framework, un concepto de herramientas, un conjunto de herramientas matemáticas que modela este dominio irregular como un grafo. Vamos a entrar en bastante más detalle que exactamente qué es un grafo y cómo caracterizarlo. Y lo segundo es, a partir de este grafo, hace uso de lo que se conoce como la teoría espectral de grafos, y eso, vamos a ver que de una manera bien interesante, permite extender todas estas operaciones tradicionales, como es filtrar una señal, el análisis espectral, remuestreo, interpolación, y un montón de otras variables, de otras técnicas, que están definidas para dominios regulares, hacer uso de ellas en estos dominios irregulares. Entonces ahora, para entender cómo funciona esta idea del Graph Signal Processing, voy a comenzar haciendo un repaso o una presentación, dependiendo del background que ustedes tengan, de la teoría de grafos. Nuevamente, esta presentación tiene un poco de dificultad para mí para transmitir el mensaje que les quiero hacer llegar, porque no sé el background que tengan ustedes. Pueden estar en distintos años de su carrera, tener distintas formaciones, así que algunas cosas puede que las repita. Si ese es el caso, me excuso por aburrirlos un poco, o puede también que cometa el pecado por el otro lado, en que hable de cosas que son bastante técnicas sin entrar en detalle. Probablemente cada una de estas diapositivas o un par de diapositivas pueda traducirse en un semestre completo si uno quisiera estudiar en detalle. Entonces, estoy obligado a pasar con cierta rapidez, y como dijeron los profesores al principio, si tienen cualquier duda o detalle que no quede claro o comentario que quieran hacer, pueden hacer la pregunta de inmediato para que no se queden con esa duda desde el principio. Entonces veamos qué es un grafo. Un grafo, hay varias formas de definirlo, pero una forma relativamente estándar es a través de un conjunto de elementos matemáticos. Entonces este grafo G está hecho por un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, que se anota por este épsilon, y una matriz de adyacencia de peso. Estoy considerando lo que se llama un grafo no dirigido, en donde la relación entre los vértices es simétrica. Se podría modificar o extender todos estos grafos dirigidos, pero nos vamos a limitar a este caso. Y también con pesos, en donde hay una relación asociada a cada par de aristas, que es este peso, que me dice, de alguna forma cuantifica cuán fuerte es esta relación. En muchos casos, el grafo no tiene ese peso, no tiene peso, y uno asume que el peso es 1, pero en muchos casos sí tiene sentido. Por ejemplo, en caso de una amistad, de una red social, uno podría decir, bueno, a lo mejor si entre un par de amigos hay un mayor número de mensajes, esos son mejores amigos que en otro caso, y uno podría cuantificar eso con un peso mayor. Si tienen formación en redes eléctricas, este peso es equivalente a la conductancia. Entre dos nodos de un circuito, si hay una resistencia, mientras más pequeña esa resistencia, más grande la conductancia y mayor es el acoplamiento entre estos dos nodos. Entonces, estos pesos acá están definidos de forma abstracta, pero queremos asociarlo a alguna propiedad del problema que tengamos en la mano. Y parte también del desafío que uno tiene como ingeniero al momento de usar esto, bueno, llegar a una definición de pesos que sea razonable y que produzca resultados apropiados. Para aterrizar esto vamos a ver un ejemplo con un grafo muy pequeño que inventé. Entonces acá tenemos un conjunto de 8 vértices, del 1 hasta el 8 conectados
según lo que está, lo que ilustra el diagrama. Entonces tenemos los vértices, ponemos una línea entre dos vértices que están conectados, y este número sobre el vértice indica el peso. Entonces, en esta definición que yo les dije que un grafo lo definía por el conjunto de vértices, aristas y peso, veamos cómo serían para este ejemplo. En el caso del conjunto de vértices tenemos del 1 al 8, así que tenemos de los números del 1, 2, 3 hasta el 8. Es importante indicar que los vértices son más bien una abstracción y que uno utiliza números por conveniencia. O sea, estos números que están acá son realmente etiquetas. O sea, que este sea un 1 y que este sea un 4 no tiene ninguna significancia en cuanto a que el 4 sea mayor que el 1. Yo podría reetiquetar esto y donde, por ejemplo, está el 1 poner el 4 y donde está el 4 poner el 1 y todo sigue exactamente igual. El grafo es el mismo. Obviamente tengo que ser consecuente y si cambio las etiquetas, cambiar la mención en todas las etiquetas hacia abajo, pero no tiene ninguna significancia el número propiamente tal. A diferencia del peso, donde el peso sí es una cantidad positiva que tiene una significancia, como les explicaba recién. Entonces después tengo el conjunto de aristas, que es un listado de dónde tengo una arista. Entonces tengo una arista entre el 1 y el 2, entonces tengo un par 1, 2, tengo una entre el 2 y el 3, entre el 2 y el 4, entre el 2 y el 3, y voy listando todas las aristas. Y finalmente tengo esta matriz de adyacencia que contiene todos los pesos. Entonces, entre el 1 y el 2, tengo un peso 2, entonces acá tengo un 2, porque esta es la fila 1, columna 2, y no tengo ningún otro peso o ninguna otra arista, y pongo 0 en el resto. Y así voy construyendo esta matriz. Veamos el 2 que tiene más vecinos, entonces el 2 tiene un peso 2 con el 1, un 3 con el 4 y un 1 con el 3, entonces me aparece ese 2, me aparece ese 1 que es el vecino con el 3, y me aparece el 3 que es el peso entre el 2 y el 4. Algunas cosas que podemos observar de esta matriz. Primero, estamos asumiendo que no hay relaciones consigo mismo. Uno podría extender toda esta teoría a esos casos, pero en esta primera presentación no nos vamos a complicar con eso. Como consecuencia, en la diagonal siempre vamos a tener un 0, porque no hay conexión consigo mismo, ¿sí? No hay ninguna arista entre el nodo y sí mismo. Y lo segundo, como estamos en grafos no dirigidos, es decir, que hay simetría, en donde si entre el vértice 1 y el vértice 2 hay un peso 2, y viceversa, eso hace que esta matriz sea simétrica. Ustedes pueden ver esta matriz, calcular su transpuesta y les queda lo mismo. Y eso va a tener consecuencias que vamos a ver en un momento más. Y lo último que podemos ver respecto a esta definición es que si uno tiene la matriz W, en realidad es redundante este epsilon que me detalla las aristas. ¿Por qué? Porque en todas las ubicaciones donde hay una entrada distinta de 0, yo sé que hay una arista. Así que, por conveniencia, uno puede listar esta arista. Al momento de implementar, a lo mejor es cómodo tener una estructura de datos que refleje eso, pero en rigor basta con definir la lista de vértices y la matriz de adyacencia y uno ya tiene de forma inequívoca definida el grafo. ¿Ok? Y lo que sigue, esta es una cosa muy importante y va a ser una piedra angular de todo lo que vamos a hablar y de todo lo que sigue en cuanto a procesamiento de señales en grafo, que es la construcción de lo que se conoce como el laplaciano del grafo. Y esta es una matriz que vamos a denotar por esta L cursiva, que se define como D menos W. La matriz W es la matriz de adyacencia que acabamos de presentar, y la matriz D es una matriz que se llama la matriz de grado, que no es más que sumar todos los pesos que tiene cada índice, cada vértice. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, veamos la segunda fila que es más interesante. El nodo 2, si yo sumo todos los pesos, me da 3 más 2 más 1, eso es 6. Entonces acá me aparece un 6. Y así sumo todos los pesos y eso me queda en la diagonal. Y le resto la matriz de adyacencia. Y por construcción, y esto también es importante y tiene una consecuencia importante, como estoy sumando todos los pesos,
en la diagonal, y en el resto tengo los pesos con signo negativo, la suma de todas las filas me queda en 0. Pueden verificarlo fácilmente acá, por ejemplo, 2 menos 2, 0, menos 2 menos 1 menos 3 más 6 es 0, y debiera ser así para todas las filas, a menos que me haya equivocado. Nuevamente, esta matriz de grado parece ser redundante, pero al construirla de esta forma vamos a ver que aparece una estructura que es importante. ¿Y por qué se llama matriz de grado? También se le llama matriz de, creo, pero no me equivocarme, no, no es la matriz de Conill, perdón, retiro lo dicho. ¿Por qué se llama matriz de grado? Porque si ustedes consideran un grafo sin pesos, en donde todos los pesos son 1, al final lo que me queda en la diagonal es el número de vecinos. Si uno suma, la matriz W va a tener solamente unos, porque todos los pesos son 1, entonces acá me queda el número de vecinos. Entonces el grado de un vértice se define como el número de vecinos, y por eso se le llama matriz de grado. Si uno extiende esto a matrices con pesos, nos queda esta estructura como la que le acabo de presentar. Un detalle importante sobre el nombre. ¿Por qué se le llama matriz laplaciana o el laplaciano del grafo? No es que la persona que inventó esto tuviera una especial favoritismo por Laplace o hacerle un honor a él, sino que esto tiene que ver con una cosa que les puede sonar de cálculo vectorial, en donde se define el operador laplaciano, que les recuerdo, o si no lo saben se los digo, que se define como la suma de las derivadas parciales de segundo orden. Y eso tiene significancia física, aparece por ejemplo en la ecuación de calor, tiene que ver con cómo se difunde un proceso, por ejemplo si uno tiene un punto caliente en una estructura, cómo va evolucionando esa temperatura en función del tiempo a través de la difusión del calor, tiene que ver con ese operador. Y uno puede hacer un análisis y convencerse de que este laplaciano cumple el mismo rol o un rol análogo en un grafo. Nos va a decir cómo se difunde una variable. O sea, si uno tiene un cierto valor en un vértice y empieza ese valor en forma iterativa a pasarse a los vecinos en función de los pesos, eso uno lo puede modelar a través de una proyección matricial con este laplaciano. Y eso es importante y tiene como consecuencia todas las cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, en resumen, uno define este laplaciano con esta fórmula que para un grafo dado es directo calcular. Y como les digo, no es arbitrario este nombre, sino que captura este laplaciano un proceso que ocurre que uno puede definir en el grafo. Y lo siguiente, como yo les decía, este framework del Graph Signal Processing le saca provecho o hace uso de un área de la teoría de grafos que se llama teoría espectral de grafos, que nuevamente hay cursos completos. De hecho, acá en esta referencia, si tienen interés, vean el material que presenta Daniel Spielman. Él tiene este libro, que creo lo pueden encontrar legalmente en internet. También tiene la nota de sus cursos. Nuevamente, es un curso completo que él tiene acá, pero acá lo que vamos a hacer es extraer algunas de las propiedades fundamentales del grafo, perdón, del laplaciano del grafo. Y lo primero que uno puede concluir, que no es trivial, así que si no lo ven no se sientan mal, porque es algo que hay que demostrar, pero yo se los cuento, es que el laplaciano del grafo es lo que se conoce como una matriz semidefinida positiva. ¿Qué significa eso? Depende del background nuevamente que tengan en álgebra lineal. Si lo han visto, bueno, lo saben. Si no, en forma muy resumida, uno cuando tiene matrices, uno trata de extrapolar algunos conceptos que uno tiene en los números. En los números es muy directo decir este número es positivo o este número es mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso para una matriz? No es tan evidente, y si uno puede extender ese concepto de positividad o negatividad a las matrices, y eso se hace con este concepto de matriz, en este caso semidefinida positiva, que es equivalente a que la matriz sea, por así decirlo, mayor o igual a 0. Y eso se puede linkear con la descomposición espectral de una matriz, que equivale a calcularle sus autovalores y autovectores.
Y en ese caso pasa algo muy interesante, que es que este laplaciano del grafo, al ser una matriz semidefinida positiva, cumple primero con que todos sus autovalores son reales, y segundo, que su autovalor más pequeño es 0, y que después uno tiene todos los autovalores que van aumentando. Y lo otro que es muy, muy importante es que sus autovectores son ortogonales. Vamos a ver qué significa eso con algunos ejemplos numéricos y por qué eso es tan importante. Esto es súper central. Yo sé que si no han estudiado álgebra lineal y si han visto esta parte de la matriz semidefinida positiva, y si no tienen sus conceptos de autovalores y autovectores tan al día, puede que se les haga un poco difícil esto o confuso, pero al final del día me interesa que sepan que está esta matriz, que es fácil de construir dado un grafo, y que uno va y le calcular los autovalores y autovectores. Si ustedes están en Python, en MATLAB, le pasan la matriz y algo que numéricamente se hace con facilidad, por lo menos está resuelto, y les van a aparecer este conjunto de números que cumplen con que el más pequeño es 0, y después los otros van aumentando, y que sus autovectores son ortogonales. Veamos un par de ejemplos. Vamos a construir este grafo que es muy parecido al que vimos inicialmente. Lo único que, por simplicidad, voy a asumir que los bordes están conectados. Y esto es lo que se conoce como un ciclo. ¿Por qué? Porque se produce como un bucle o un ciclo entre los elementos. Y para hacerlo más concreto, voy a hacerlo con 128 elementos, simplemente para tener un número relativamente grande, pero es irrelevante el número en particular. Y voy a construir ese grafo y voy a calcularle los autovectores. Si van a los apuntes de Spearman, por ejemplo, este es un grafo bien clásico y analíticamente uno puede calcular estos autovectores. Y está calculado y se demuestra, no es algo especialmente complicado. En este ejemplo yo lo hice numéricamente, construí el laplaciano y calculé usando numéricamente sus autovectores. Y lo que aparece aquí, yo cada vez que lo veo no deja de sorprenderme y me parece casi mágico, y es que aparecen, fíjense, una constante y sinusoides de mayor frecuencia. Eso para mí, cuando lo vi por primera vez y cada vez que lo veo sigue siendo sorprendente que uno agarre un grafo. Fíjense lo que estamos haciendo. Partimos con un grafo, le calculamos esta matriz media rara, que es la matriz de grado menos la adyacencia, calculamos los autovectores y aparecen sinusoides. Y no es que parezcan sinusoides, si ustedes hacen el análisis analítico, el análisis que hace Spearman, van a ver que son exactamente sinusoides. ¿Sí? Y eso es para mí muy sorprendente, ¿de dónde salen esas sinusoides? Y eso tiene que ver con la estructura que aparece acá, y ahí aparece un link con este análisis de señales clásico, que aparece un link o un enlace con el laplaciano. Cuando ustedes estudian análisis de señales, ya sea continuo o discreto, ¿qué es una de las primeras cosas que hacemos? Hacemos análisis de Fourier. ¿Qué es análisis de Fourier? Descomponer una señal como suma de sinusoides, en forma muy general. ¿Y por qué sinusoide? Ustedes uno podría preguntarse por qué uno de las infinitas señales que están disponibles, uno elige sinusoide. Bueno, una de las razones que uno puede decir en términos elegantes es que las sinusoides son, perdón, lo que se llaman las autofunciones o el equivalente de autovectores de operadores lineales, y aparecen también en el operador laplaciano. Entonces, este operador laplaciano y sus autovectores son una extensión natural de la serie, de la base de Fourier que uno utiliza para descomponer una señal. Y por eso es tan importante, y es, como les decía, una piedra angular de toda la teoría de procesamiento de señales sobre grafos. Y ortogonales, y el hecho de que sean ortogonales es muy importante porque eso hace de que calcular una descomposición en Fourier sea fácil. Cuando los grafos son, cuando la base, en este caso los autovectores, son ortogonales, todos los cálculos se simplifican. Veamos otro ejemplo. El caso del dominio que uno tiene en una grilla. Acá tengo una grilla similar a la que obtengo en una imagen.
Y nuevamente aparece algo que para mí es casi mágico, que los autovectores, si uno los ordena y los grafica, son nuevamente sinusoides en 2 dimensiones. Me aparece una constante, que está acá como en rosado, me aparecen grafos, perdón, funciones o autovectores que nuevamente tienen esta estructura y que para el caso de la grilla se puede calcular de forma analítica, pero acá está hecho numéricamente. Entonces acá, en realidad, dominios regulares ya tenemos toda la teoría, pero uno puede agarrar un dominio irregular, calcular sus autovectores y tenemos lo que se conoce como este espectro del laplaciano, que nos va a permitir calcular todo lo que hacemos en el dominio de dominios regulares, como lo que ustedes saben de análisis de Fourier, filtraje, etcétera, en estos dominios irregulares. Entonces, ¿cuál es la moraleja de lo que les he dicho hasta el momento? Primero que nada es que estos autovectores, dada esta naturaleza que tienen de ser ortogonales, pueden usarse como una base para descomponer esta función que nos interesa tener definida sobre los vértices del grafo. Y segundo, es que los autovalores asociados a cada autovector son equivalentes a la frecuencia. Recuerden que el autovalor más pequeño era 0. Y eso no es un accidente. Fíjense que 0, si yo tengo sinusoides, 0 corresponde a la componente continua. Si yo tengo un coseno de omega t y lo evalúo en 0, me queda una continua. Que es justo lo que pasa acá. El autovector, acuérdense, miren, ¿qué pasaba aquí? El autovector del autovalor 0 es una constante. Lo mismo acá, una constante. Por lo tanto, es muy natural pensar que el autovector que asociado al vector 0 es siempre una constante. ¿Sí? Es como el análisis a corriente continua que uno hace en redes eléctricas o en señales. Y segundo es que en la medida que uno va aumentando el aquí debería decir autovalor. No, está bien. Sí, está bien. Para el lambda j, que es el autovalor asociado al índice j, si es mayor que lambda i, significa que tiene mayor frecuencia. Entonces, pasa esto que para mí, como les digo, es muy, muy interesante, que es que esta descomposición del laplaciano nos induce para dominios irregulares el concepto de frecuencia. Y una vez que tenemos este concepto de frecuencia, ya estamos en condiciones de empezar a extrapolar las distintas técnicas que teníamos para los dominios regulares. Entonces, lo primero que uno puede hacer es definir el equivalente de la transformada de Fourier a dominios irregulares caracterizados por un grafo. Recuerden, yo les hice el énfasis al partir que aquí lo que me interesa son funciones definidas sobre un grafo. Existe toda una teoría que le estamos sacando provecho, que es el análisis espectral de grafos o la teoría de grafos en general, que no se preocupa necesariamente de estas funciones definidas sobre el grafo, y toda la novedad de esto que les estoy contando es qué pasa ahora cuando tenemos una función definida sobre un grafo. ¿Cómo puedo caracterizar una función definida sobre un grafo? Como una función que toma valores en el dominio del grafo, o sea, este es el conjunto de vértices, recuerden cuando tengo la definición de mi grafo, y le asigno un valor al número real, es decir, a cada punto del grafo le asigno un valor de número real. Como el ejemplo del metro, a cada estación del metro le asigno una temperatura o el número de personas que está en un instante dado en esa estación, etc. Entonces, esa es la función definida sobre el grafo, a la cual quiero analizar. ¿Y cómo la puedo analizar? Por ejemplo, con esta transformada de Fourier del grafo. Y para eso usamos estos autovectores del laplaciano que les acabo de presentar. Y así como en el dominio clásico de Fourier, yo digo que una señal es una suma ponderada de sinusoides, aquí hago lo mismo. Aquí hago una suma ponderada de señal de la función multiplicada por el grafo. Y así obtengo cuánta energía, por así decir, tengo asociada a cada frecuencia. Lambda L, ¿qué es? Es el autovalor, que recuerden es
el equivalente a la frecuencia. Entonces acá podría tener un 0, si estoy analizando a continua. Entonces si evalúo acá con 0, aquí me aparece la constante, este autovalor constante, y me va a decir cuánta energía, o por así decirlo, el valor medio de esa constante. Y después me voy a otra frecuencia y me puede decir cuánta energía o cuánto vale el coeficiente de Fourier asociado a esa energía, pero sacándole provecho a esta estructura del grafo. Y así como tengo la transformada de Fourier, tengo su transformada inversa, de una forma muy parecida a lo que yo tengo en el análisis clásico de señales. Y una vez que ya tengo esto, puedo hacer análisis espectral, puedo, por ejemplo, filtrar. Si tengo ruido en mis señales del grafo, yo podría transformarla acá y decir, voy a hacer todas las componentes asociadas a la alta frecuencia, no sé, por inventar algo, el 10% superior de los autovalores de más alta frecuencia, los más grandes, los voy a hacer cero esos coeficientes y transformo de vuelta la señal, hago la transformada inversa. De la misma forma como yo, por ejemplo, puedo ecualizar una señal matando los coeficientes de más alta frecuencia, lo mismo puedo hacer ahora, pero con una función definida en el grafo, que no es evidente si es que uno no tiene esta estructura del laplaciano que les presenté recién. Y así como uno puede hacer operaciones en el dominio de la frecuencia, también podemos hacer operaciones directamente en el equivalente al dominio del tiempo, o lo que uno llama acá al dominio de los vértices. Entonces, en este caso, tenemos nuestra función definida de los vértices a los números reales, y lo primero que queremos hacer es definir la operación de desplazamiento. Si han tomado un curso de procesamiento digital de señales, uno tiene la transformada Z, por ejemplo, donde ¿qué equivale multiplicar por eso? Se equivale a hacer un retardo de la señal. Es decir, mover la señal en el tiempo n al n más 1, o al n menos 1. Y sobre eso uno construye un montón de operaciones, la convolución, etc. En el caso de un grafo no es tan evidente. Y lo que uno puede demostrar, aquí pueden ir a ver la referencia, es que esta matriz W juega el rol equivalente a hacer un desplazamiento. Entonces, si yo agarro mi señal definida en el grafo y la multiplico por la matriz W, al final lo que uno hace es reemplazar el valor por el promedio ponderado de lo que está en los vecinos de ese vértice. Y uno puede considerar eso como una operación de desplazamiento en el grafo, equivalente a lo que uno haría como desplazamiento en el tiempo, en un dominio clásico de procesamiento de señales. Entonces, ya tenemos con esta matriz W el concepto de desplazamiento. Y una vez que tenemos este desplazamiento, podemos empezar en el filtrado. ¿Qué es el filtrado? Es agarrar la señal, le aplico una matriz que me va a representar este proceso de filtrado. ¿Por qué una matriz? Porque es cómodo. F lo puedo representar como un vector, y la operación de filtrar lo represento como una matriz, y el filtraje corresponde entonces a multiplicar el vector por esa matriz. Ahora, ¿es cualquier matriz esa? No. Uno quisiera que esa matriz cumpla con ser invariante. ¿En qué sentido? Que al igual que en el dominio clásico, en donde si yo filtro y después desplazo esa señal, me da lo mismo que si hago la operación inversa. Es decir, si yo desplazo la señal y después la filtro, me da lo mismo. Es una propiedad de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Y aquí me gustaría que este H cumpla con lo mismo. Es decir, recuerden, la matriz de los pesos me permite desplazar y H filtrar. Entonces, si filtro la señal y después la desplazo, quiero que me dé lo mismo que si desplazo y después la filtro. Y eso me induce una condición que debe cumplir H. Esto no es trivial, nuevamente hay que ir a la literatura y ver esa derivación, y uno puede ver que esta matriz H de filtrado debe cumplir con esta estructura, en donde H se tiene que poder descomponer como un H0, que es un coeficiente, un número, por la matriz identidad, después por H1 por W, más HL por W a la L, W elevado a L, donde hay que tener cuidado nuevamente en qué significa elevar al grado L una matriz. Eso tienen que hacerlo con cuidado,
Pero los detalles en esta presentación no me interesan, pero me interesa decir, miren, al final esta matriz, perdón, este proceso de filtrado que yo caracterizo por esta matriz, se resume por estos L más 1 numeritos, el H0, H1 hasta el HL. Y eso es lo mismo que uno hace cuando uno tiene un filtro FIR en procesamiento digital de señales. Un filtro FIR está caracterizado por un filtro de orden L, está caracterizado por L más 1 coeficiente. Entonces pasa algo muy similar, algo parecido, y hay toda una teoría. Bueno, ahora, ¿cómo calculo estos HI? Eso es otra historia que no vamos a ver. Si tienen interés, pueden ir a la literatura y estudiar esos detalles. Pero lo que les estoy tratando de transmitir es que toda la teoría clásica, análisis de Fourier, ahora estamos viendo filtro FIR, se puede o se ha ido extendiendo a este dominio del procesamiento de señales sobre grafos. ¿Qué es lo que sigue en esta historia de ir llevando las herramientas que tenemos en los dominios naturales o el dominio clásico al dominio del grafo? Wavelets. No sé si han visto wavelets o no. A muy grosso modo, nuevamente, uno puede tener un curso completo sobre wavelets, así que voy a tratar de hacer un resumen en una diapositiva. Que en el dominio clásico, ¿qué nos permite hacer los wavelets? Nos permite tener lo que uno llama un análisis multiresolución, en donde una señal uno la puede ver en distintas escalas, sin la limitación que uno tiene en el análisis de Fourier, en donde uno ve la señal, por así decirlo, en forma completa. Uno no tiene una localización en el tiempo. Y eso es relevante cuando uno tiene variables que cambian en forma abrupta. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, en donde uno tiene bordes, ahí wavelet es muy útil porque el dominio de Fourier no es capaz de caracterizar bien los cambios abruptos. Si han estudiado Fourier, probablemente han escuchado el fenómeno de Gibbs, en donde para aproximar un cambio abrupto uno necesita al final del día infinitas sinusoides. Ese fenómeno de Gibbs lo resuelven las wavelets teniendo este análisis multiresolución. Nuevamente, estoy haciendo un mal trabajo explicando esto porque requieren bastante más tiempo. Si saben wavelets, súper. Si no, sepan que existen y que se puede extender al dominio del tiempo. Después vamos a ver un ejemplo en donde espero que esto un poco más claro. Y acá hay una jungla realmente de técnicas. Los investigadores se volvieron un poco locos, cada uno queriendo plantar la bandera con distintos tipos de técnicas, y hay un montón de implementaciones de wavelets sobre grafos. Se pueden hacer dos grandes clasificaciones, como les mostré en un par de diapositivas antes. Uno puede hacer análisis ya sea en el dominio espectral o en el dominio de los vértices, y uno puede clasificar los wavelets en estos dos dominios. Entonces, dependiendo de cómo se aproximen a la implementación de las wavelets, uno hace una u otra. Nuevamente, son muchísimos casos. Algunas de las referencias que les he mostrado lo explican más detalle, así que si tienen curiosidad los invito a revisar eso. Para ilustrar un poco el sabor que tienen este tipo de wavelets, voy a hablar de una de ellas, que es la que se llama Spectral Graph Wavelet Transform, que a mí me gusta bastante. Pueden revisar ese paper, es bien claro. Hay otras que en realidad es bastante difícil entenderla. Este me gusta mucho porque produce buenos resultados y es bastante, no es trivial entender, pero con un poco de esfuerzo uno entiende lo que están haciendo. Entonces lo que hacen ellos es, pensando, si han estudiado wavelets, pueden acordarse que hay una estructura de las wavelets en que uno la asocia a una descomposición en pasabajo, que es lo que se llama la función de escalamiento que está acá, y después uno hace toda una otra división sucesiva con filtros pasabanda. Y aquí hacen lo mismo, construyen esta función de escalamiento. Nuevamente aparece nuestro protagonista, el laplaciano, al cual se le aplica lo que se llama este kernel pasabajo, que es una forma de extraer una respuesta pasabajo, pero como se hace a partir del laplaciano, uno lo hace en función de la estructura que tiene el grafo. Y después hay una operación de dilatación, que nuevamente no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero que se aplica a este kernel G, que es pasabanda. Entonces uno tiene al final del día un montón de vectores que uno los agrupa a distintas escalas y termina con esta gran
arreglo de matrices, una para el escalamiento y otra para, para las wavelets en los distintos niveles. Insisto, me siento un poco mal pasando tan rápido todo esto, pero quiero que sepan que existen estas herramientas y no tenemos de todo el tiempo necesario para ahondar en los detalles. Así que si esto les queda un poco confuso, es culpa mía, no es de ustedes, así que me pueden preguntar más detalles después, ahora o después si quieren hacer la ronda de preguntas, o incluso offline después de la presentación. Y veamos cómo funciona. Entonces acá tengo un ejemplo, este es un grafo que se usa bastante para explicar que son los caminos de Minnesota, en donde se agarran todos los caminos, o los caminos principales de ese estado de Estados Unidos, como vértice y donde se produce una intersección, perdón, como arista y donde se produce una intersección en un vértice. Y es un grafo que está disponible, que se usa bastante como ejemplo. Y en este caso, para ilustrar esta transformada wavelet, asumen en un pedacito de señales, le dan un valor negativo, azul, que está asociado al menos 1 o menos 1,5, y todo el resto en rojo al mismo valor, pero con signo opuesto. Esto se lo pueden imaginar como si fuera una señal escalón definida en el grafo, en donde tenemos una transición. Y aquí es donde las wavelets son muy útiles porque es difícil una señal como esta representarla de forma eficiente usando sinusoides, porque las sinusoides tienen este problema en donde hay transiciones abruptas. Y aquí está el escalamiento que representa una versión en pasabajo de esta señal, y después lo más interesante tenemos wavelets a dos niveles, en donde uno observa que los wavelets son cero en la mayor parte de los valores, excepto donde se produce la transición. Y en la medida que vamos cambiando de escala, vemos que la wavelet se va concentrando en la zona más cercana a la transición. Esto es lo mismo que uno vería en un análisis wavelet más clásico, pero que ahora lo ve en el dominio del grafo. Lo último más teórico que les voy a hablar en cuanto a la construcción del grafo, perdón, en cuanto a la teoría de los grafos, es cómo construimos un grafo. Necesitamos el laplaciano, para eso necesitamos el grafo, y no es evidente siempre cómo construirlo. Hay casos como el del metro en que uno dice es natural la extensión de un grafo. Las estaciones son nodos, si hay una conexión entre esas estaciones, tenemos una arista. Eso es fácil. Pero no siempre es el caso. Una forma de resolver eso es decir, miren, tengo algún tipo de distancia, y si tengo distancia yo puedo tener el concepto de vecinos, y yo voy a decir, dos nodos están conectados si dos nodos van a estar conectados a sus vecinos más cercanos. Entonces, si tengo algún criterio de distancia que puedo tener, y para un K-dado yo digo, voy a usar los 3, los 4, los 5 como parámetro de diseño, yo voy a considerar que hay una conexión con los vecinos más cercanos. Una refinación de lo anterior es lo que se conoce como el kernel gaussiano, en donde yo defino algo que está aquí, que esto, fíjense, es una exponencial elevado a menos una distancia al cuadrado partido por este teta al cuadrado. Entonces, esto es como una gaussiana, en donde el teta es el factor de dispersión, y hacemos que hay un decaimiento exponencial proporcional a la distancia. Es decir, mientras más lejos están dos nodos, bajo alguna función de distancia dada, menor es el peso. Y eventualmente, si esa distancia es muy pequeña, la hago cero. Eso es una conveniencia, porque si no me quedarían todos los nodos conectados con todos, es mucho más cómodo tener pocos vecinos. Y aplicando eso, acá tengo parámetros teta y kappa, son parámetros que nuevamente uno tiene que fijar para un problema dado, y son sujetos a experimentación, dependiendo de lo que uno quiera hacer, y de esa forma uno induce un peso. Y otra opción interesante para construir un grafo es a partir de los datos. Supongamos que uno tuviese datos asociados a cada nodo. Por ejemplo, acá les voy a hablar de las acciones, y tengo series de tiempo asociadas a cada acción. O en el caso del metro, podría ser, por ejemplo, número de personas en función del tiempo. Y uno podría ver, a lo mejor lo construyo de una forma el grafo, lo construyo de otra forma, y comparar esos grafos. Ahí uno podría empezar a hacer cosas más interesantes. Si uno tiene series de tiempo, uno puede usar una técnica que se usa como graph lasso, que no vamos a entrar en detalle, pero permite a través de un proceso de optimización
estimar la matriz de covarianza, y una vez que uno tiene la matriz de covarianza, uno puede binarizarla, otra vez aplicar un umbral y determinar si dos nodos están o no conectados. Y uno puede hacer eso. Acá les tengo un ejemplo que lo pueden reproducir. Está basado en la librería scikit-learn. Pueden ir a ese ejemplo y aparece una cosa muy interesante, que es que a partir de la serie de tiempo de las acciones aparece este grafo y aparece una conexión que uno esperaría que sucediera, que es que empresas que están asociadas a un mismo tipo de industria aparecen conectadas. Por ejemplo, acá tenemos empresas asociadas al petróleo, aparecen conectadas. Empresas relacionadas a la computación están conectadas. Empresas, no sé, conectadas al área de la defensa están conectadas. Entonces es posible a través de datos construir los grafos. Y eso es lo último que les iba a hablar en cuanto a los fundamentos más teóricos. Y para terminar la presentación, quería contarles algunas aplicaciones en el área de las señales biomédicas. Entonces, la primera es una aplicación de wavelets, en donde tenemos un cerebro y nos gustaría hacer algún análisis. Entonces, ¿cómo construye el grafo acá? La gracia es que en el cerebro yo puedo hacer una construcción a partir de lo que se conoce como DTI, que entiendo es una de las charlas que van a tener en una próxima sesión, y uno puede tener la interconexión de distintas áreas del cerebro en forma anatómica. ¿Sí? Tiene que ver con la materia blanca y todo un tema que uno puede revisar, y eso me conecta a distintas áreas del cerebro, y eso me induce un grafo. Y yo podría decir, si tengo más fibras entre dos puntos, entonces esas dos áreas están mejor conectadas. Y una vez que tengo áreas conectadas entre sí, tengo un grafo. Y aquí lo que hace en este ejemplo es decir, bueno, supongamos que tengo una activación, por así decirlo, en esta área. Bueno, la puedo analizar usando wavelets. Y tengo acá la función de escalamiento que me da esta perspectiva más de pasa abajo, y después tengo distintas escalas. Entonces, en la medida que voy aumentando escalas, se va concentrando más el coeficiente asociado a ese wavelet del análisis de esa función. Esto, más allá de los detalles que son interesantes, es interesante ver el año. Esto es del 2010, y los autores en ese momento mencionaban, bueno, este es un primer ejemplo, y vamos, que es como de juguete, porque ellos ponen el cerebro, ponen una función arbitraria y ven qué pasa. Dicen, vamos a ver qué pasa con señales reales. Y se ha ido avanzando, y acá ya tengo un paper, un resultado del 2018, en que hicieron esto mismo, pero con señales funcionales de resonancia magnética. Entonces, si están familiarizados con resonancia magnética, lo que uno hace ahí es obtener lo que se llama esta señal Volt, que tiene que ver con el consumo de energía o de sangre de distintas regiones del cerebro. Y uno, para cada región del cerebro, tiene esta señal, y uno puede estimar una una activación de esa señal. Y por otro lado tenemos esta conexión estructural. Entonces tenemos un grafo, y para cada instante del tiempo tenemos una función definida en el grafo en donde le asignamos el nivel de activación Volt a esta señal. Y lo que hacen en este paper es, bueno, tenemos la señal asociada al grafo y podemos descomponerla. Y en este caso lo que hacen es descomponer en baja frecuencia, que es asociado a los autovalores pequeños, y a alta frecuencia, que son los altos. Y terminan esta señal completa Volt para cada región, la pueden descomponer en distintos modos. ¿Y qué hacen a continuación? Usan esto para analizar una tarea cognitiva. Entonces en este paper tienen una tarea cognitiva de este tipo, en donde al sujeto le van presentando, mientras está metido en el resonador, estas imágenes que tienen formas, y tienen una forma grande, por así decirlo, en este caso un triángulo, pero que está construido por elementos que tienen otra forma. Entonces este es un triángulo construido por cuadraditos. Acá tenemos un círculo construido por cruces. Y la tarea que se le pone al sujeto es decir la forma, pero dependiendo del color tiene que decir la forma grande o la forma del elemento. Entonces, acá que es verde yo tengo que decir, esto es un triángulo, pero acá que me salió blanco yo tengo que decir, esto es una cruz. Y hay dos escenarios, uno en que todas las formas que se le presentan están en un mismo color, entonces tiene que decir solamente la forma grande,
y es relativamente fácil, en comparación con una segunda tarea en donde le van intercambiando los colores. Entonces de repente está fijándose en la forma de escala más alta y después tiene que fijarse en la más chica. Y eso evidentemente hace que uno, al tener que ir cambiando de tarea o de subtarea, se demore más. Entonces, en este escenario de aquí aparecen estos signos de exclamación indicando que acá hubo un cambio de tarea. Y lo que ellos hacen es, para ambas tareas, descomponer, usando la teoría de grafos definidos, de señales definidas en grafos, descomponer en baja frecuencia y alta frecuencia, y por otro lado, ven lo que ellos llaman el costo de hacer este cambio de tarea. Entonces, cuando estaban en esta segunda tarea más difícil, había un incremento del tiempo que se demora. Entonces, un sujeto cuando está con la tarea más fácil se demora 1 segundo, y cuando está con la tarea más difícil se demora, no sé, por ejemplo, este de acá se demora 1.25 segundos. Y acá cada puntito representa a un sujeto cuánto se demoró adicionalmente en la tarea más difícil, y aquí es una forma de cuantificar cuánta energía está asociada a las bajas frecuencias, que los autores llaman la condición de alignment, y cuánto está asociada a lo que ellos llaman esta como liberalidad de la señal, que está asociada a las altas frecuencias. Y se dieron cuenta que en la baja frecuencia, ellos argumentan está asociada más a la estructura del grafo, no hay correlación, acá les da un P de 0.39, es decir, prácticamente no hay correlación entre lo que se demora una persona adicionalmente y la baja frecuencia de la señal, pero sí hay correlación para la alta frecuencia. Y ellos argumentan que es la componente de alta frecuencia de la señal volt definida en el grafo la que a uno le indica que la persona le costó más hacer la tarea y por lo tanto se demoró más. Entonces este sujeto de acá tiene una mayor energía de alta frecuencia y se demoró más. Y este otro de acá tiene una menor energía de alta frecuencia y se demoró menos. Es decir, estos cambios de frecuencia están asociados a que el cerebro de esta persona tuvo que trabajar más. Y eso se ve reflejado con los desempeños en la tarea. Entonces, un ejemplo esto de cómo la evaluación de una tarea cognitiva tiene que ver con esta descomposición de la señal definida en el grafo. Otro ejemplo interesante, clasificar enfermedades. En este caso, AD es enfermedad de Alzheimer, y estos autores diseñaron o extendieron una técnica que se conoce como Match Signal Detection al caso de los grafos, y lo que hacían es tener dos grafos con los mismos vértices, pero distintas conexiones entre vértices. Y hay toda una justificación clínica para decir que la enfermedad de Alzheimer se traduce en cambios de conectividad, es decir, uno tiene las mismas regiones del cerebro, pero que empiezan a interconectarse de manera distinta. Y a uno le interesa buscar lo que se llama biomarcadores, es decir, la capacidad de detectar, ojalá en forma temprana, si alguien va a tener o no Alzheimer. Y nuevamente acá tenemos señales de activación del cerebro, y a uno le gustaría poder decir, estas vienen corresponden a un grafo que se parece al de los sujetos normales o al del sujeto con enfermedad de Alzheimer. Y tienen acá toda una teoría que a uno le permite agarrar la señal definida en el grafo, analizarla, fíjense, aparece nuestro amigo el laplaciano, y definir, usando un test estadístico, si esta señal es más cercana a una nueva señal que existe sobre el grafo de las personas con cerebro normal o sobre cerebro con Alzheimer. Entonces, otro ejemplo de una aplicación de teoría de grafos, de estas señales definidas sobre el grafo. Y el último ejemplo, en EEG, probablemente ustedes conocen el EEG, y uno podría pensar, mire, esto que está acá parece un arreglo de sensores, y uno podría definir un grafo de esto que está acá. Y si uno hace un potencial evocado, para los que no sepan qué es un potencial evocado, es someter al sujeto a un estímulo repetitivo, audio en este caso del ejemplo, y hacer un promedio sincronizado con esos estímulos. Y eso hace que me aparezca una señal, que es lo que se conoce como el potencial evocado, que tiene una forma característica y que me dice algunas cosas sobre cómo está funcionando el cerebro de esa persona, y yo ese potencial lo puedo ver en un instante particular.
Por ejemplo, en este ejemplo estoy viendo a los 100 milisegundos. Y puedo graficar cómo se ve para cada electrodo ese potencial. Y eso se analiza en forma clásica ya, está muy desarrollada la teoría. Y un problema que sucede normalmente es que a veces se pierde la señal de un electrodo o varios. ¿Por qué? Porque el electrodo, por ejemplo, quedó mal conectado, o el gel que se pone acá se fue secando, o la persona se rascó la cabeza justo en ese instante y quedó con ruido. Entonces es común que a uno, en un electrodo dado, o un par, o un subconjunto de electrodos, yo pierda datos. Y una tarea que uno quiere hacer es, bueno, ¿cómo imputo datos a ese electrodo en donde me faltan datos? Hay técnicas de interpolación clásicas que uno puede hacer, y lo que yo les muestro en este ejemplo es, en vez de, o además de usar la técnica clásica, hagámoslo con Graph Signal Processing. Entonces, construimos un grafo, en este caso se hace de forma bien simple, usando los k vecinos más cercanos. En el ejemplo de acá, estoy usando k igual 5, y voy a suponer que en ese electrodo no tengo datos. En realidad sí los tengo, pero los voy a sacar. Y eso me va a permitir, como realmente los tengo, evaluar los distintos mecanismos de interpolación. Y construyo el grafo, acá tengo la matriz de adyacencia, y uno ve que efectivamente queda esto conectado a los 5 vecinos más cercanos. Si cuentan acá y dicen, bueno, ¿por qué hay 6 en este ejemplo, por ejemplo, de ese? Yo me rasqué la cabeza mucho rato preguntándome por qué 6, porque esto no es simétrico. Entonces, o sea, ser vecino más cercano, mis 5 vecinos más cercanos no son los mismos 5 vecinos de uno que está acá. Entonces, por eso aparecen en un nodo dado más de 5 vecinos. Pero cada uno le asigné los 5 vecinos más cercanos, y pueden creerme de esto es así. Si tienen interés, les puedo compartir el código utilizado para generar lo que está acá. Y lo que hice a continuación en este ejemplo fue hacer la imputación con un método clásico basado en lo que se conoce como Real Basis Function, que es un método RBF muy utilizado, versus utilizar imputación usando Graph Linear Regression, que es extender el concepto de regresión lineal a los grafos. Entonces, nos queda algo como esto. Nuevamente aparece el laplaciano, los detalles no tenemos tiempo para verlo, pero uno puede formular la regresión lineal en general como un problema de optimización, y en particular como un problema de optimización sobre un grafo. Si es que usamos el laplaciano, uno va, lo resuelve y puede obtener esta regresión usando el grafo. Y lo que les muestro acá es qué pasa si uso distintos números de vecinos. O sea, recuerden, en el caso anterior les mostré para k igual 5, pero uno lo podría hacer para k igual 1, 2, 3, y en este ejemplo llego hasta 40, y lo comparo con el método clásico, que es el RBF, que es lo que obtengo como error ilustrado en esta línea roja que está acá. Y ese no depende de k, así que siempre obtengo el mismo. Y lo que uno observa es que para k relativamente pequeño, el desempeño es bastante mejor, y eventualmente se echa a perder. ¿Por qué se echa a perder? Porque si yo empiezo a agarrar muchos vecinos, el grafo pierde su sentido, porque si todos los electrodos son vecinos con casi todos, no tiene sentido y realmente pierdo el provecho del grafo. Entonces es interesante que obtengo dos cosas de este experimento. Primero, veo que usando la estructura inherente del grafo obtengo mejores resultados, o sea, le saco provecho a esta estructura. Y segundo, es como un sanity check de este experimento, que eventualmente si el grafo no es bueno, el resultado deja de ser bueno. Este ejemplo que está acá se puede refinar usando, por ejemplo, el kernel gaussiano que yo les decía, y eso es un bonito ejercicio de ver cómo mejora eso. Eso debiera ser así, en donde le sacamos provecho a la distancia, porque en la cabeza uno dice, bueno, electrodos que están uno más cerca del otro debieran ser mejores. Y justo apareció una pregunta acá. Ignacio pregunta, ¿cómo determina esa línea para definir el error? Muy buena pregunta, Ignacio. Te la respondo al tiro. Entre comillas, yo estoy haciendo un poco de trampa en este ejemplo, pero es una trampa positiva porque, fíjense, yo en el ejemplo
no tengo datos faltantes. Tengo un buen registro con todos los datos y voy a suponer que perdí datos en ese electrodo. Es decir, yo tengo el valor en ese electrodo. Sé que fue, no sé, menos 2,5 microvolt. Yo sé el valor exacto que tengo. Pero voy a suponer que no lo tengo y lo voy a calcular con el método. Entonces voy, aplico mi método, hago esto y me sale, lo meto al computador, le doy run y me sale un valor. Entonces en vez de 2,5 o de menos 2,5 me salió menos 2,3. Y tengo el valor real y tengo el valor que yo estoy imputando y con eso puedo calcular un error porcentual. Como les digo, un poco hacer trampa en el sentido de que estoy imputando un valor que en realidad ya conocía. Pero para evaluar el método me sirve porque si yo parto de un ejemplo en donde realmente me falta un dato, voy a imputarlo, pero no tengo cómo evaluar el método porque no sé el valor. Entonces una práctica común para evaluar un método de este tipo es, bueno, tengo un valor que sé cuál es, hago como que no lo tengo, lo imputo y lo comparo. Es una técnica que puede parecer un poco tramposa, pero en realidad es útil para evaluar el método. No sé si con eso te contesté la pregunta, Ignacio. Se me perdió la ventanita del... Acá la tengo. Bueno, y con esto... Abajo. ¿Aló? No, en la Q&A estaba abajo en la ventana. Sí, lo estoy viendo acá. O sea, me sale la pregunta, pero... ahí me contestó. Bueno, ahora Ignacio dice, ¿qué pasa si pretendo de que faltan más electrodos? ¿Puedo ver si cambia el error? No lo he hecho, es algo que se podría hacer, sería interesante. En general, bueno, depende de cuál es el origen de ese error. Si es que la persona se rascó la cabeza, podría ser como un clúster de electrodos que faltan y sería ver qué pasa si salgo. No lo he hecho, Ignacio, sería interesante verlo. Este fue un primer experimento que hice y da paso para un montón de cosas que se pueden hacer. Es un campo, si bien es cierto, esto no es ultra nuevo, ustedes vieron que hay unos papers del 2010, esto yo digo que tiene como unos 15 años, no es ultra nuevo, pero es una teoría que se ha ido desarrollando de a poco y aplicaciones en EEG, por ejemplo, hay poco. En la parte más de resonancia funcional hay bastante más. Así que eso. Surgen muchas preguntas con este experimento, así que lo que dice Ignacio es una buena pregunta y no veo, la respuesta es no lo he hecho. Así que, bueno, eso. Y con esto termino la presentación. Me disculpo si hay algo que no haya quedado claro. Es primera vez que presento este tema, así que les tocó ser conejillos de India y por lo mismo hay ciertos temas que siento que no quedan explicados con toda la claridad que uno quisiera. Como les decía, es difícil calibrar, contarles una historia completa, pero al mismo tiempo sin entrar en todos los detalles. Así que si hay detalles matemáticos, esa misma fórmula que está ahora en esa diapositiva, que no la entendieron o no quedó claro, o me la preguntan ahora, entiendo que esta diapositiva puede, o sea, las diapositivas van a quedar disponibles, así que las pueden volver a revisar. Y ahí me pueden hacer preguntas. En la primera diapositiva está mi correo electrónico, así que, bueno, en este caso, como estamos en el marco de la escuela de la escuela de verano, si quieren escribirme, escríbanme, pero mejor háganla por el Classroom. Entonces, cualquier pregunta que les surja a posteriori, la hacen por el Classroom y los trato de ayudar. Con eso termino mi presentación. Si tienen más preguntas. Muchas Sí, gracias, súper bien. Alejandro. La verdad es que encuentro súper interesante tu presentación y el tema. Confieso que no sabía nada, si bien he usado grafos, no, la verdad es que no sabía de esta teoría y no, realmente lo encuentro muy poderoso como herramienta. Y, por ejemplo, lo del kernel gaussiano yo lo había usado, pero no sabía que tenía esa base y en realidad lo usé porque en un paper salía para una aplicación bien particular de clustering jerárquico, pero ahora entiendo mucho más de dónde sale y lo encuentro súper interesante y para los alumnos de la escuela, la verdad es que yo les recomiendo que
que aprendan esta herramienta porque tiene muchas aplicaciones. O sea, lo mismo que trabajo yo también relacionado con el cerebro y, por ejemplo, el clustering de fibra lo usamos. Usamos los grafos para el clustering porque son muchas fibras y si usamos la matriz completa, por ejemplo, no es incalculable. Y al hacer grafo estamos cortando, tú mencionaste, se calcula este kernel con la distancia y toda la distancia es muy pequeña, nosotros las eliminamos y nos queda un grafo sparse y con eso ya se puede calcular. Una Entonces, bueno, cosa, si a alguien le interesa eso, le puedo mandar también información con respecto una cosa al clustering. ¿Mm? que quiero aprovechar de ¿Sí? expresar, que usar el grafo que se induce a través de la conectividad, ya sea estructural o funcional, es algo que se viene haciendo hace tiempo y se hace mucho y uno puede estudiar, bueno, qué tipo de grafo o de estructura tiene el cerebro. Pero lo novedoso es que sobre eso, este Graph Signal Processing le pone encima de eso una función definida sobre el grafo. Y eso es más novedoso y como que la teoría se ha ido desarrollando y las aplicaciones están no recién apareciendo, pero han ido apareciendo de a poco. O sea, yo les mostraba el 2010, por ejemplo, no sabía, estaba como que era chutear, había que chutear el penal, estaba ahí, estaba diciendo que había que aplicarlo a conectividad cerebral, pero todavía no se había hecho. Y ya a los 5 años después recién empezaron a aparecer las aplicaciones de esto. Insisto, de considerar señales definidas sobre el grafo, que le pone como un interés adicional a lo que es solamente quedarse con el grafo. Ahí lo otro que quería mencionar, que si tienen interés, bueno, va a quedar aquí en las diapositivas. Donde me pareció relevante están las referencias y hay un paper en particular, que es el de Schwann, creo que es. No, perdón, Schumann, que es el que está acá. Ese es un review súper claro. Está ese del 2013 y el 2018 salió el de Ortega. Y él es un español que está trabajando en una universidad en California, este de acá. Y con esos dos papers, si uno se los lee, requiere, no sé, varias horas para leerlo, uno queda bastante enterado de los detalles más técnicos. Y lo último que les voy a decir es que hay una librería que se llama PGSP, que está disponible y que implementa muchas de las cosas que yo les acabo de decir, y que en los videos que siguen, a modo de tutorial, vamos a ver algunos ejemplos. Así que si quieren meter las manos con ejemplos computacionales, no es trivial, pero uno no tiene que partir de cero implementando estas cosas. Y hay una librería que lo permite hacer. Así que es una buena noticia y eso. No, genial, Y súper Alejandro, yo interesante. tenía una pregunta. Cuando tú mostraste ahí el ejemplo con las acciones que tú podías, a partir de la señal, tomar el grafo, ¿cierto? Para saber cuáles están relacionados. Sí. ¿Eso lo han hecho con señales de EEG para ver la relación entre las áreas? Yo no lo he hecho, pero yo sospecho que sí. Alguna vez busqué, yo este ejemplo lo vi hace muchísimo tiempo y me quedé con la bala pasada y yo he buscado, el método este se llama Graph Lasso, que es como bien clásico, y yo he buscado EEG, Graph Lasso y la gente me puede fallar la memoria, pero creo que lo han usado. Pero sería interesante. Yo quiero usarlo. Bueno, una de mis ganas de implementar, de seguir dando esto es por el EEG y hacer comparaciones. O sea, por ejemplo, uno puede inducir el grafo como por la distancia entre electrodos. Y por otro lado, calcular el Podría ser grafo por datos. Y uno tiene dos grafos con los mismos vértices, pero distintos grafos. Y hay formas de compararlos. Un poco lo que hacían en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, tú puedes detectar, por ejemplo, que hay algo raro en un conjunto de datos. Porque si los dos grafos no te coinciden, es porque algo raro pasó. Ya sea porque hay una enfermedad o porque hay un electrodo malo. Entonces, combinar o comparar grafos de una misma señal obtenido de distintas formas, lo encuentro bien interesante. Y eso creo que no se ha hecho. Bueno, se ha hecho en el caso del Alzheimer con esta técnica, pero no en EEG.
Y Joaquín me está haciendo otra pregunta. Deja leerla. Suponiendo que segmentar una señal, por ejemplo, SG, y pusiera cada ciclo, latido, en un vértice de un grafo cíclico. Los coeficientes de la GFT darían información sobre la amplitud. No sé si me explico. Espérate, necesito un poco de tiempo para entender la pregunta. Bueno, mi respuesta inmediata es que no sé. A ver, déjame hablar un poco. SG, en SG, tengo la gran duda, porque bien de lejos, SG en el EEG, uno tiene EEG de alta densidad, uno tiene 32, 64, creo que hasta 256, entonces uno tiene, como que está diciendo que uno tiene un grafo, tiene sentido. En el caso del SG, a lo más, o al menos lo clásico es tener 12 derivaciones, y si bien uno podría inducir un grafo, no sé si con 12 derivaciones uno vaya a ganar algo. No he visto a nadie que use esto, GSP en SG, así que sería interesante verlo, pero yo tengo la duda que me ha estado dando vuelta en la cabeza, habría que probar. ¿Valdrá la pena? El grafo se puede construir, están las distancias anatómicas entre los electrodos. ¿Qué pasa con eso? Es interesante, pero tengo la duda con tan pocos vértices si va a salir algo útil. Pero lo que dice Joaquín es un poco distinto, porque él dice segmentar el SG, entonces tenemos un segmento y ponerlo en un grafo cíclico. Y es como la primera explicación que existe de que los datos están, o sea, cada segmento es un nuevo nodo del grafo. Claro. O sea, en el tiempo la transforma a nodo en el grafo. Creo yo. Sí. Yo creo que es interesante lo que dice Joaquín. Mi respuesta lamentablemente es no sé, o tal vez no lamentablemente. Interesante porque puede ser un tema a explorar. Como ven, esto es súper interesante porque uno se mete en el tema y uno Ortega, si ustedes lo ven, el que lleva muchísimo tiempo, está a punto de sacar un libro, él dice, tú te metes en esto y empiezas a ver grafos en todas partes y señales definidas en grafos en todas partes. ¿No? Pues un poco uno se transforma en martillo buscando clavos, así que hay que tener cuidado. Pero es muy interesante y uno puede agarrar problemas desde una perspectiva novedosa y con un sustrato matemático bien sólido. O sea, lo del laplaciano y todo eso tiene una trayectoria antigua, entonces no es como tan informal el análisis. Se construye, yo lo encuentro muy bonita esta teoría. No, Anónimos preguntan, me dice, no me queda claro lo de las wavelets, ¿es posible profundizar? Si es posible profundizar, bueno, la respuesta es sí. Pero requiere, como le decía, uno literalmente no puede tomar un curso completo de wavelets, así que me disculpo si hice un mal trabajo explicándolo. Deja tratar de hacerlo un poco mejor. Fourier es muy interesante descomponer una señal usando sinusoide, pero tiene ciertas limitaciones. La principal limitante es que una sinusoide está definida para todo el tiempo, o si tú estás trabajando en un rango de tiempo para todo ese rango. Entonces tú no sabes cuándo suceden los eventos o dónde suceden los eventos. Eso es una limitación, es un análisis, por así decirlo, global en el tiempo. Tú tienes una precisión en la frecuencia, pero una incerteza en el tiempo. Y de hecho se habla hay como un principio de incertidumbre que uno puede hacer. Es bien también interesante esa teoría, pero no tenemos tiempo para meternos ahí. Y lo que hace Wavelet es una teoría que se desarrolló para subsanar ese problema de que tenemos una señal o una forma de análisis que no está, que está para todo tiempo. Entonces las wavelets es una forma de analizar señales con una resolución temporal más precisa. Entonces yo puedo analizar en distintos instantes de tiempo o de posición, dependiendo de cuál es el dominio, y en este caso de un grafo, saber en qué parte del grafo pasó algo. Cuando yo tengo un análisis de Fourier, y digo, hay algo de baja frecuencia o de alta frecuencia, pero es un fenómeno global al grafo. Mientras que Wavelet me permite decir, este fenómeno pasó en esta parte.
por ejemplo, con análisis de Fourier, pensando en el metro, podría decir, mira, hay alta energía de alta frecuencia, pero no sé en qué estaciones. Con Wavelet yo podría decir, ah, mira, es en la línea 3, por inventar algo, donde hay algo raro. Así que, Anónimo, no sé si logro clarificar un poco más el tema. Como le digo, hay libros completos, muchos libros y cursos sobre Wavelet, así que si le interesa el tema, le puedo pasar bibliografía para profundizar, pero voy a hacer un mal trabajo explicándolo de forma resumida, más allá de lo que puedo hacer ahora. Y Joaquín tiene... Ah, él dice que lo ha visto. Bueno, hágame llegar señales biónicas oscilatorias. Claro, cualquier bibliografía sobre el tema me interesa, así que le agradezco si me puede hacer llegar el tema. Pónganlo en el Classroom, así lo vemos todo, ¿ya? Sí. También me hace pensar que podría ser súper útil para los análisis sobre superficies, sobre mallado y todas esas cosas. Por ejemplo, para lo mismo que hago yo, o sea, lamentablemente hablo de lo que sé, ¿ya? Que tratamos de parcelar la corteza, o sea, subdividir la corteza cerebral en función de información, conectividad, y nosotros trabajamos en el mallado y a veces usamos grafos, pero como macro escala, pero nunca lo había pensado como lo estás mostrando tú, y yo creo que podría servir justamente para detectar la discontinuidad más grande, así que súper interesante. Sí, si quieres conversarlo después, lo podemos ver online o offline, como quieras. Sí. Yo creo que no hay más preguntas, estuvo súper interesante. Yo también aprendí harto, así que nuevamente gracias por la charla. Para los que no se pudieron conectar, después lo revisan grabado. Vamos a dejar disponible. Sí, lo que... Las preguntas las vamos a publicar ahora mismo, así que ya pueden empezar a contestar el quiz de esta charla. Ah, sí, porque Alejandro ya envió las preguntas, así que las podemos enviar al tiro. Como le descontamos, las de Roberto todavía no las tenemos, pero apenas las tengamos, las vamos a subir también. Y lo otro, Alejandro comentó que va a subir después unos videos demostrativos. Eso, la mayoría de los expositores van a subir ejemplos prácticos para complementar las charlas, que es material opcional, que si ustedes quieren lo ven, o los más interesados en ver cómo esto funciona, cómo se implementa. Obviamente son algunos ejemplos nomás, no se puede explicar todo, pero alguna base extra, digamos, para los que estén más interesados. Mi idea son ejemplos bien simples, son más motivacionales que nada. Y si alguien engancha, podemos conversarlo en más detalle después. Los videos los estoy haciendo bien corto, entonces ya no sé si prefieren que los soltemos todos juntos o si los soltamos de a poco. Como tú quieras, yo creo que... Ya, o sea, ya tengo el primero hecho, o sea, súper. mi estudiante lo tiene hecho. Así que, y creo que hoy va a venir un segundo. Yo tampoco quiero hacer tanto, tal vez 3 o 4, así que más las próximas semanas, pero si los quieren, se los paso ahora, el primero. Estamos, o sea, Pamela en realidad parece ordenado por tema de charla, entonces van a quedar todos juntitos ahí para que no se pierdan, así que claro, no hay problema en irlos poniendo de a poco. No sé si, bueno, ahí veo, si lo puedo subir yo, lo subo yo, si no, lo tiro yo. El material del curso, la segunda pestaña. Ya. Genial. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por invitarme y también a los estudiantes por escucharme. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante la presentación. Gracias también a los asistentes. Hay muchos que no pudieron asistir presencial, pero va a quedar grabado el video, así que vamos a recomendar que de todas maneras lo vean. Así que yo creo que ya damos por finalizado. Muchas gracias, Esteban, también, Pamela, y nos estaremos viendo en 2 semanas. La próxima semana, hasta donde recuerdo, no agendamos porque, bueno, es algo local. Acá estamos
tenemos una semana de receso. Y bueno, para todos puede servir también una semana de receso, de ponerse al día con los tests también. Así que nos estaríamos viendo en 2 semanas y quedamos comunicados por el Classroom de todas maneras. Eso, ¿no es cierto? Muchas Vale la pena la gracias Sí. a todos. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias, Alejandro. De nada.